Entonces, en la Biblia, los mayordomos eran esclavos que lideraban o esclavos. Por ejemplo, uno de aquellos mayordomos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue José. ¿Se acuerdan? Que estuvo en la casa de Potifar. Pues él fue un mayordomo. ¿Ok? Estaba a cargo de los otros esclavos. José fue comprado como esclavo y fue pues enviado a dirigir la casa de Potifar. ¿Ok? Entonces vamos a ir desarrollando este tema de la mayordomía. Y yo creo que todos los que estamos aquí formándonos en este seminario, somos mayordomos del Señor. ¿Ok? Porque el Señor un momento nos va a poner también sobre su casa, sobre su iglesia, sobre la obra, ya sea que estemos enseñando como maestros, ya sea que estemos pastoreando una obra que levantemos del cero, o siendo partícipe de un cuerpo pastoral, o siendo partícipe de un equipo ministerial, ¿ok? Liderando un grupo en casa, célula, como lo conozcas, un grupo de amistad, no sé cómo lo llamen ustedes, o a la vez también siendo un misionero que va a predicar el evangelio y plantando iglesias por otro lugar. Al fin y al cabo, somos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que hoy quiero hablarle, porque la función específica del mayordomo es administrar. El Señor nos dio talentos, nos dio evidentemente dones, nos dio capacidad, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Y la competencia viene primero por el espíritu. ¿O sea? ¿Ok? La competitividad, la capacidad de poder predicar, la capacidad de poder enseñar, viene por el espíritu, mis hermanos. Entonces usted va a decir, entonces, ¿para qué estoy estudiando? No, ahí viene la segunda parte, que es la formación. ¿Ok? Los discípulos fueron formados, Pablo el apóstol fue formado. Vemos que había un hombre en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, llamado Apolos, que era un predicador ferviente de las Escrituras, ferviente del Evangelio, y dice que Aquila y Priscila lo tomaron aparte para enseñarle el Evangelio, para enseñarle el reino de Dios. Así que yo creo que debemos ser responsables de lo que Dios nos ha dado y no desenfocarnos en el camino. Todos vamos a pasar dificultades, todos vamos a pasar procesos, todos vamos a pasar complicaciones, pero evidentemente lo que el Señor está esperando es que nosotros seamos hallados fieles. ¿Ok? Que los administradores seamos hallados fieles. Entonces, el primer requisito de un mayordomo es fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Dios. ¿Ok? Entonces, ya leeremos a la parábola de Jesús del mayordomo infiel. ¿Ok? Y el mayordomo que fue astuto para hacer riquezas para su rey. ¿Ok? Entonces, ¿todos tienen Biblia? Quiero saber si todos ahí tienen sus Biblias para poder comenzar y poder abrir las escrituras. Y vamos a ir un poquito más atrás para luego terminar en el Nuevo Testamento. Y quiero hablarte de dos hombres, ¿ok? El primer hombre que quiero hablarte es un mayordomo llamado Sebna. Y el segundo hombre que quiero hablarte se llama Eliaquim, ¿ok? El primer hombre que quiero hablarte se llama Ebna, Semna, perdón. Y el segundo hombre que quiero hablarte se llama Eliakim. Lo voy a escribir aquí para que también lo tengas. Eliakim. ¿Ok? Estos dos hombres estaban, el uno primero, siendo mayordomo de la casa del Señor en el tiempo de Isaías. Y Eliakim fue aquel que también suplantó o tomó el lugar de Semna. Ahora, Dios es explícito en mostrarnos la administración de aquellos que llevaron su casa. Por ejemplo, Elí, uno de los sacerdotes del tiempo de Samuel, lastimosamente no fue buen administrador de esa casa que estaba en Silo, donde Samuel fue entregado. Sus hijos estaban perdidos, sus hijos se robaban las ofrendas, se las comían, un completo desastre. ¿Y cómo terminan esos administradores? ¿Cómo terminan esos hombres que administraron la obra? Pues terminaron mal. Elí murió descabezado, desnucado, sus hijos Fines y el otro hijo también murieron en batalla. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que cuando el Señor nos entrega algo es
es demandante y también exige eficiencia y eficacia en los administradores. Y vamos a comenzar en Isaías 22. Era un tiempo decisivo para el profeta Isaías y para Israel. Y estaba en Isaías 22, está hablando acerca de una visión sobre el valle de la visión, sobre la destrucción que iba a tener Israel por haber dejado a Dios. Vamos al versículo 15. El Señor está hablando y comienza en el versículo 15 de Isaías 22 diciendo, así dice el Señor, Dios de los ejércitos. Anda, ve a ese mayordomo, mira, a Sedna, que está encargado de la casa real, y dile, es una palabra de parte de Dios, ¿qué es tuyo aquí? ¿Y a quién tienes aquí? ¿Qué te has labrado aquí un sepulcro como el que labra en alto un sepulcro? Como el que esculpe una morada para sí en la peña. He aquí, oh hombre, el Señor te arrojará con violencia, te asirá firmemente, te enrollará bien con una pelota, como una pelota, y te lanzará a una tierra muy espaciosa. Allí morirás, y allí quedarán tus magníficos carros, oh tu vergüenza en la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo. Esta palabra te depondré es que serás destituido. Ahora, ¿por qué el Señor está tan molesto con Semna? ¿Por qué el Señor está tan enojado con Semna, con este administrador, que al punto que le va y le dice al profeta Isaías, ve y dile al mayordomo de la casa real, a este hombre Semna, ¿por qué está construyendo un sepulcro y tan adornado y tan especial y tan bonito cuando lo que yo quiero es que sea fiel en esta casa, porque vendrían los babilonios a poder destruir todo Jerusalén? Y él estaba pensando en sí mismo. Y a veces como administradores o mayordomos en lo que el Señor nos entregó, el llamado que Dios nos dio, lo dejamos a un lado, dejamos como que en stand-by las cosas que el Señor quiere hacer en nosotros, o lo que el Señor nos mandó a hacer, porque estamos preocupados de nuestra propia vida o lo que nosotros queremos hacer. Y es ahí el problema. Un mayordomo, o la razón principal de la mayordomía, es que ya no velaba por sí, sino que velaba por los intereses de su amo. Velaba por los intereses de quien que lo tenía por jefe, amo o dueño en este caso. Hoy nosotros somos siervos. La palabra siervo es esclavo. Sé que suena espiritual como soy un siervo de Dios y suena muy espiritual, pero realmente lo que estás diciendo es soy un esclavo de Dios. Ahí conmigo, siervo es igual a esclavo. ¿Ok? Porque Cristo nos compró por precio, es decir, que el Señor nos compró y a los esclavos se los compraban. Entonces el Señor nos compró con precio. ¿Cuál precio usó Cristo? Su sangre. Entonces Él nos compró. ¿Cuál era la molestia de Dios con Semna? Es que Isaías cuestiona los preparativos que hace Semna para una tumba real en la ladera del monte como mayordomo sobre la casa real. Semna tiene una posición importante y debería estar liderando al pueblo, no ocupándose en lujo para sí mismo. Una tumba que podría haber sido la de Semna, cortada en la roca, ha sido excavada en el valle de Cedrón. Es decir, que Semna estaba enfocado en crearse una tumba que lo recuerde por siempre. Y a veces como queremos que mostrar la posteridad de nuestro ministerio y mostrar las cosas que hacemos y los estudios que tenemos, mi hermano, cuando te gradúes, lo más importante no es que en tu diploma diga teólogo o teóloga, sino que el cielo sepa y el cielo vea tu fidelidad conforme a la obra que estás haciendo para el Señor. Cuando uno se forma ministerialmente, no está buscando reconocimiento humano. Pablo dijo, ahora que han sido más bien conocidos por Dios. Quizás llegues a ser un hombre o una mujer muy influenciado, alguien que influya en las naciones, en las ciudades, en los gobiernos, no lo sé. O quizás no, pero sea que influyas a miles, o a dos, o a tres, o a cien. Lo más importante de esto no es cuántos hombres te conozcan, sino que el cielo te conozca.
Un servidor, un pastor, un maestro, un misionero, un evangelista, no procura que lo conozcan, procura que el cielo lo conozca. Recuerdo a los discípulos de Jesús, volviendo a los 70 que vuelven, le dice, Maestro, Satanás se sujetaba en tu nombre, los demonios se sujetaban en tu nombre, los espíritus se sujetaban en tu nombre. Y en ese momento a Jesús le dice, ciertamente vi a Satanás caer del cielo como un rayo, pero no se gloríen ni se alegren por lo que están haciendo en la tierra, por los milagros que hacen, no porque su nombre está escrito en los cielos. ¿Estamos? Entonces todos nosotros somos mayordomos de la gracia, administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Y debemos ir revisando todo el tiempo cómo está nuestro corazón. Cuando el Señor te permite tener ovejas, te permite tener estudiantes, te permite tener eh, personas a las quienes estás discipulando, niños a quienes estás predicando, es importante que vayas evaluando cómo está tu corazón, porque eso va a ser la clave de lo que estamos haciendo. Semnas estaba queriendo dar a posteridad una tumba que lo recuerden por siempre, donde dice, bueno, igual nos vamos a morir todos, así que me voy a hacer una tumba. Estaba pensando en sí mismo. El siervo de Dios, el esclavo del Señor, el mayordomo del Señor, no piensa en sí mismo, sino que piensa en lo que su Señor le mandó a hacer. ¿Estamos claros? Bueno, el Señor le dice, la forma en que va a morir, literalmente, bíblicamente se expresa, Semna termina muriendo solo, termina muriendo sin nada. Cuando le dice, allí morirás, es porque terminó muriendo en el exilio. Es decir, que cuando Babilonia vino y se llevó a todos, Semna terminó muriendo solo. ¿Ok? Entonces, debemos entender que todo lo que vayamos a hacer es para nuestro Señor. Pablo, el apóstol Pablo en Hechos 17 dice, por él vivimos, por él existimos y por él nos movemos. Una vez que tú tienes a Jesucristo como tu Señor, ya no piensas en ti. El ministerio no es para pensar en tener lujosos carros. El ministerio no es para tener lujosas casas. Si a Dios le permite que vivas en una casa grande, gloria a Dios. Si a Dios le permite que vivas en una pequeña casa, gloria a Dios. Pero debemos ser fiel y no tener ministerio para riquezas. Pablo lo dijo en el libro de Timoteo, dice, mientras tenga para comer, mientras tenga para vivir y sea lo necesario, es suficiente. Y no se trata de ser un perdedor y no se trata de ser un humilde que tiene esto, porque no. Él mismo dijo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, sé cómo vivir como para tener, como para no tener. Y entonces termina usando la frase que muchos cristianos dicen, porque lo puedo en Cristo que me fortalece. Para todos estoy entrenado. Entonces, como ministerio, como un hombre de Dios y mujeres de Dios, un día el Señor también nos va a dar cuenta de la administración que tenemos. Debes entender eso. ¿Cómo usaste el don que Dios te dio? ¿Lo vendiste? ¿Lo mal usaste? ¿Lo estás escondiendo como la parábola de los talentos? Mucha gente dice, no, es que tuve miedo de hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Ahí está el problema. Lastimosamente, Dios vio en Semna que estaba haciendo riquezas para sí y no para con Dios. Cuando le dice, te depondré, que es una palabra un poco antigua, pero es depondré, es que será destituido. En el año 701 antes de Cristo, Semna es destituido de su servicio como secretario y este hombre llamado Eliakim, asume su puesto. ¿Ok? Un poquito de contexto de la Biblia. En el versículo 19 y 20, 19 termina diciendo, te pondré de tu cargo, verso 19, y dice, y te derribaré de tu puesto. 20, vamos a buscar Isaías 22:20. Y sucederá que en aquel día, miren lo que dice, y sucederá que en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con túnica, con tu cinturón lo ceñiré, tu autoridad pondré en su mano
Y mira, y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces, aquí viene, pondré la llave de la casa de David. Mira, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Y cuando él cierre, ¿qué dice? Nadie abrirá. Lo clavaré como clavija o como clavo firme, dice otra versión, en lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. ¿Quién es Eliaquim, mi hermano? ¿Quién es este siervo Eliaquim y por qué el Señor lo llama? Hay veces que las personas, y eso te va a ayudar en la teología para cuando entiendas la Biblia, a veces decimos, ok, Cristo está en el Antiguo Testamento. Y comenzamos a ver figuras de Cristo por todas partes. Esta piedra es Cristo, este árbol es Cristo, esta cortina es Cristo. Y escucha, no en todas partes Cristo va a estar implícito o explícito. Quiero que entiendas esto para que comprendamos la Biblia y no andemos diciendo herejías por todas partes. ¿Ok? ¿Están listos para esto? Parte del exégesis es poder entender el contexto del texto. Sí, Eliaquim tiene una referencia de Cristo. No sé si tú has visto las películas, sobre todo las de superhéroes, hay como referencias, ¿verdad? En YouTube salen las referencias de la película, los guiños, las cosas. En las películas de Marvel, hace poquito, antes de que muera el creador de Spider-Man y Marvel, llamado Stanley, salió en algunas películas. Entonces salía como personaje específicamente, pero era un guiño para que sepan que él es el que creó todo ese mundo de cómics, ¿ok? Cristo no necesariamente tiene que salir evidentemente, pero sí tiene una referencia. ¿Por qué? Por las palabras que leemos. Leemos aquí la casa de David, el que abre y cierra, eso me lleva a Apocalipsis, y varias cosas más, y su reino será eterno. Ahora, escuche, el nombre Eliaquim significa Dios establece. Eliaquim significa Dios establece, y este hombre fue un mayordomo del rey Ezequías, fue en el reinado de Ezequías. El rey lo manda a negociar, y verás en 2 Reyes 18, Isaías 37. De hecho, negocia con Sennacherib, que es el rey que viene a destruir Israel. ¿Ok? Y después ayuda también a Isaías. Ahora, ¿en dónde aparece Cristo? Por favor, busquemos Mateo 1:13. Mateo 1:13. ¿Estamos? Mateo 1:13 y vamos a la genealogía de Jesús diciendo, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Ahora vamos a Lucas 3:30, por favor. Lucas 3:30. Asimismo, en la genealogía de Jesús, Leví de Simeón, Simeón de Judá, Judá de José, José de Jonán, Jonán, Jonán de Eliaquim. ¿Qué tiene que ver los antepasados que se llaman Eliaquim con este Eliaquim con Cristo, pastor? Tiene que ver mucho. Porque ¿a quién pusieron en la casa de David? ¿A quién pusieron? ¿Aló? ¿A quién pusieron? Después de Semna, ¿a quién pusieron? Eliakim, Eliakim. A Eliaquim. Entonces, es una referencia, más que Eliaquim sea una figura de Cristo, es una referencia que si el Señor escogió a Eliaquim, que significa que Dios establece, quiere decir que Eliaquim lo pusieron para que cuide de la casa real. Entonces es una referencia de que Cristo un día estará guardando el reino de Dios y siendo rey en la tierra en el reino de Dios. Entonces es muy profético que sea un antepasado de Jesús, porque quiere decir entonces que si un antepasado de Jesús estuvo en la casa real, ¿cuánto más el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús? ¿Me hice entender? Entonces esto es un poco de exégesis, ¿ok? Eso es importante para darle eh, contexto a nuestros textos y no solamente
decir cualquier cosa. ¿Estamos claros? Ahora, vamos con todo lo que dice el Señor sobre Eliaquín, que son muchas cosas, mi hermano, muchas cosas que va a entender como referencia. Primero le dice, llamaré a mi siervo Eliaquín, otro esclavo, ¿ok? Mi siervo, Dios considera a Eliaquín como su siervo. Mire cómo lo llama Eliaquín. Y dice, y llamaré a mi siervo Eliaquín, mi siervo. Pero ¿cómo le dice a Semna? Dice, anda y ve a ese mayordomo, desde por sí suena despectivo, que está encargado de la casa real, y dile, ¿qué es tuyo aquí? Es como que Semna se había adueñado de lo que era de Dios. Ni las ovejas, las personas específicamente, ni el dinero, ni los bienes de la obra del Señor son de los pastores. Si un día, y que Dios te hable hoy, nos hable hoy, si un día queremos hacernos dueños de la grey del Señor, de las cosas del Señor, de los instrumentos del Señor, quiero decirte, ese día termina tu ministerio. Y no porque alguien te vote, sino que el cielo está viendo tu corazón. Pastor, pero hay mucha gente que lo hace. Ese es el problema. Pero vemos como hay gente mala como Semna, o gente que hace lo incorrecto como Semna, pero vemos como Dios llama a los suyos. Está preparando y formando a los suyos. Estoy seguro que Dios te está llamando y te está formando para que cumplas un ministerio correcto. ¿Ok? Ahora, mi siervo, esta designación es una designación especial para alguien que es cercano a Dios. Imagínate, tan cercano que venía de la misma línea descendiente de Jesús. Él entrega una túnica y un centurión, y un cinturón, perdón. Son vestimentas para una persona que ocupa un alto cargo. El cinturón y la túnica son para personas que ocupan un cargo alto. Es irónico que el orgulloso Semna pierda su alta posición para ser reemplazado por alguien que está contento con ser siervo del Señor. De hecho, quiero darte esta analogía. Semna era mayordomo, dice mayordomo. Eliakim era siervo, era un esclavo. Es decir, que Semna era jefe de este esclavo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Puso al esclavo encima del jefe de los esclavos. ¿Estamos? David, por ejemplo, era pastor de ovejas y lo puso como rey. David es una figura de Cristo. ¿Ok? Entonces, vemos cómo el Señor obra. De lo vil y menospreciado el Señor escoge para avergonzar lo que es. Entonces, quizás tú, y batallamos muchas veces los servidores del Señor o los hombres de ministerio con eso, no nos comparamos con otros, pero a Dios le place amar, escoger a alguien, a Dios le place. Él dice, a Jacob escogí, ¿verdad? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El menor servirá, el mayor servirá al menor, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, diciendo que lo más claro es que el menor sirve al mayor, pero él escogió a Jacob para que sea su escogido, ¿ok? Y a Esaú, que era mayor que Jacob, le estaba sirviendo a este hombre. Jesús mismo dijo, ¿quién es mayor? ¿El que sirve o el que está en la mesa? Él dijo, yo he venido como aquel que está sirviendo. Siendo mayor, yo soy el que le sirve. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino dar su vida en rescate de muchos. Yo tengo una pregunta. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿estuvo rodeado de riquezas? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿estuvo rodeado de carros de marca? Bueno, no carros, de barcas de marca. Estuvo rodeado de tesoros, estuvo rodeado de dinero. La palabra de Jesús, cuando el Señor, cuando alguien lo quería seguir, le dijo, Señor, te seguiré a donde vayas. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Es muy seguro que Jesús haya sido pobre durante toda su vida. Nació en un pesebre donde no debía haber nacido, murió en una cruz y ¿sabes qué? Murió en una tumba prestada. Por eso es contradictorio que Semna estaba preparando para él una gran tumba.
y Jesús ni siquiera tuvo tumba. ¿Ven las referencias de Cristo en la Biblia? Él estaba preparando una gran tumba para él y murió en el exilio. Jesús no tuvo tumba, pero vino José de Arimatea y le dio una tumba nueva. Ahora, el Señor le place. Dice que a este hombre vio en su característica, vio en su corazón, antes de ponerlo, vio en su corazón y dice, será un líder piadoso, será un padre, será un líder piadoso que servirá bien a su pueblo, a diferencia de Semna, cuya única preocupación era sus propios intereses. Dios pesa los corazones, mis hermanos. Dios pesa los corazones de los pastores. Para ponerte, Señor, en un lugar, Dios pesa tu corazón. Ya sea que un día estés en un lugar como pastor, ya sea que un día estés en un lugar como obrero, misionero, como profeta, como lo que sea que el Señor te haya llamado, el ministerio que te haya dado. Pero antes de ponerte ahí, Dios pesó tu corazón. Y el Señor dijo, antes de ponerlo, Él será como un padre para Jerusalén y Judá. Entonces Dios es el único que puede ver cómo es nuestro corazón. ¿Estamos acá? Ahora, aquí hay algo poderoso, mi hermano. ¿Por qué? Porque cuando Dios coloca a alguien que tiene humildad, que está enfocado completamente en el dueño de la casa, de la obra, el dueño de la viña, entonces el Señor le entregará autoridad. Anótalo, por favor. Cuando tú te preocupas por los bienes, por los intereses de tu Señor, por la voluntad de tu Señor, el Señor te entrega autoridad. Dice que el Señor lo pondrá como padre de Jerusalén. Semna se olvidó de todo, solo se preocupó de él. Segundo, dice que el Señor le entregará la casa, la llave de la casa de David. La casa de David es una señal profética del reinado mesiánico, porque Jesucristo es descendiente de David. Para que Jesús cumpla como Mesías, tiene que pertenecer a dos linajes, o más bien un solo linaje, pero a dos referencias importantes, del linaje de Abraham y del linaje de David. ¿Ok? Entonces, Jesús cumple esa función y por eso es Mesías, porque tiene el pacto abrámico y tiene el pacto davídico. Este hombre, el Señor le entrega la llave de la casa de David. Eso es una gran autoridad. Es la casa real. Este es un símbolo de la autoridad como mayordomo para supervisar la casa real. Vamos por favor, Mateo 16:1. Mateo 16:1. Mateo 16:1 dicen, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba y le pidieron que les mostrara una señal de parte del Señor, de parte del cielo. Entonces, qué es lo que el Señor, qué es lo que la gente pide muchas veces? Y que la gente pide es señales. Este hombre tenía una gran autoridad. Ahora acompáñame, por favor, a Apocalipsis 3 del 7 al 8. Apocalipsis 3 del 7 al 8. Vemos la referencia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de quién? De David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Verso 8. Yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esta referencia de Eliakim es que tiene una autoridad y tiene esa autoridad tal cual, que tiene la llave de la casa de David. Cristo tiene la llave, no solo de la casa de David, sino la llave del reino. Ahora, ¿a quién el Señor le entrega esta llave? ¿O a quién el Señor le entrega esa llave? A aquellos que son también mayordomos de lo que Él nos entregó. Ah, creo que el versículo de Mateo está mal, pero
quiero que volvamos a Mateo 16, versículo 17, hablando sobre Simón Pedro. Cuando el Señor le cambia el nombre a Simón, Mateo 16, 17, dice, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso siguiente. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo siguiente. Yo te daré, ¿qué cosa? Las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que el Señor también entrega esa autoridad a su iglesia, entrega esa autoridad a su pueblo. Ahora, estas llaves que el Señor le entrega al apóstol Pedro son las llaves no del cielo. La gente dice, cuando tú te mueras, a quien vas a ver es a Pedro porque tiene las llaves del cielo. No. En contexto espiritual, cuando esta metáfora precisa cómo los apóstoles, primero, son fundacionales para la iglesia. La iglesia está establecida por los profetas y por los apóstoles. Y no los profetas de este tiempo ni los apóstoles de este tiempo. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles que recibieron la revelación de las Escrituras que hoy nosotros leemos. De por sí esa es una llave, porque ellos tenían la llave para decodificar lo que Dios le hablaba y escribirlo para que sea una revelación para la iglesia a posteridad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Ok? A ellos se le han entregado poderes para atar y desatar o llaves que cierran y abren puertas. Los apóstoles abren el reino a aquellos que comparten la confesión de Pedro y excluyen a aquellos que no reciben su testimonio acerca de Cristo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro para que le entregaran las llaves? ¿Te acuerdas? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ellos hacen una figura espiritual y lo establecen. El fundamento apostólico de la iglesia se encuentra en la palabra escrita de Dios, la escritura, que ahora es la llave de la autoridad de Cristo en la iglesia a través del poder del Espíritu. Por favor, acompáñame a Efesios 2:20 y luego Efesios 3:5. Hoy hemos dado muchos versos, así que espero que al final alguien los pueda poner en el texto para poder establecerlo. Dice, edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo o Jesucristo mismo la piedra angular. Entonces, la escritura, la Biblia, mis hermanos, está ¿qué? Fundamentada, el fundamento es la base, pero debajo de fundamento está una piedra gigantesca que es la que sostiene todo y es escrito. ¿Ok? Ahora, Efesios 3:5, por favor. Efesios 3:5. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el ministerio profético del antiguo tiempo que reveló a Jesucristo, que es la profecía, el Espíritu y el testimonio de la profecía, y los apóstoles también revelan, entonces se conectan las escrituras y termina siendo una sola revelación para que la iglesia la tenga a través del Espíritu. Y por último, dice que todo esto es a través del poder del Espíritu, que lo leemos luego en Mateo 18:18. ¿Estamos claros? Entonces, el Señor nos da autoridad, es decir, que el Señor te dio autoridad, ¿ok? Para que tú puedas, a través de la confesión de fe, que es, eres tú, Cristo es el Hijo de Dios viviente, poder también tener esa autoridad para llevar a otros a esa salvación, ¿ok? Como lo tuvieron los apóstoles,
como lo tuvieron los profetas. El mensaje profético, reitero, no es que te revelen lo que va a pasar mañana. El mensaje profético es que los profetas estaban declarando que el día del Señor y Cristo mostrado en diferentes cámaras o ángulos, lo vemos como referencia en Apocalipsis, pero vemos que los profetas también hablaron de Cristo. Pedro lo dice, que los profetas hablaron a través del Espíritu Santo de esta profecía, la profecía la que como una antorcha irradia, ¿verdad? Y es la palabra profética más segura, que es la Escritura. Y los apóstoles lo mismo. Por eso la iglesia está fundada sobre los apóstoles y los profetas y termina siendo esa referencia espiritual. ¿Ok? Ahora, para ir cerrando, dice que el Señor clavará como clavija, como clavo. El Señor es quien fortalece y sostiene a sus siervos. Por eso si a veces sentimos desánimo, si a veces sentimos dificultad y a veces uno dice, no, yo no quiero ser pastor, no, yo no quiero ser maestro, no, yo no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades. No te mismo quiere decir que el ministerio es fácil, que el ministerio es lindo, es maravilloso. Sí, ¿verdad, Señor? Porque todo es bello. Bueno, te estaré mintiendo. Es difícil, es duro, es sacrificial, sacrificado. Hay pérdidas, hay dolor, pero también hay recompensas. Pero lo más importante es que hay fortaleza de parte del cielo. El Señor es nuestra fortaleza. Pero yo digo algo, nada más así como para decir. Los que trabajan en trabajos de dependencia, o los que tienen empresa, o los que tienen negocios, yo le pregunto, ¿todo es de maravilla en el trabajo? ¿Todo es de maravilla en las empresas? ¿Todo es de maravilla en los negocios que tienes, en los emprendimientos que tienes? ¿Todo es de maravilla? ¿Y por qué si seguimos entonces? Y a la primera dificultad en el ministerio tiramos la toalla. Bueno, porque el trabajo me da plata. Ah, entonces estás ahí por el dinero. Tu fuerza de motivación principal es el dinero. La fuerza principal no debe ser el dinero en el ministerio, jamás, sino hacer la voluntad del Señor. Dice que este punto especial que el Señor le entrega a Eliaquim traerá honra a su familia y también a su descendencia, en contraste de Sebna, que terminó siendo vergüenza de la casa de su Señor. En el versículo 25, vamos al versículo 24 para ir cerrando, Isaías 22, me ayuda con la instrumental. Isaías 22, 24 dice, y colgarán de él la gloria de la casa de su padre y descendencia, y todas las vasijas menores, desde los tazones hasta los cántaros. En aquel día declara el Señor de los ejércitos, la clavija o el clavo, clavado en un lugar firme, se aflojará. Mira eso. Se quebrará y caerá. Y la carga colgada de ella será destruida, porque el Señor habla. Estamos en el versículo 25. Aunque Eliaquim, mis hermanos, es fiel a lo que el Señor le entregó, no evitará el juicio de Dios sobre Judá. ¿Ok? Sin importar cuán piadosos puedan llegar a ser sus líderes, el pueblo no debe poner su fe fielmente en los líderes que son humanos como nosotros, sino poner su mirada en Jesús. Eliaquim, aún siendo siervo fiel del Señor, con un corazón correcto, con un corazón ah, servicial, mejor que el de Semna, no pudo evitar que Babilonia venga y los destruya. Eso nos enseña y muestra a Cristo también, que el único que podrá permanecer y cuidar correctamente el reino y la casa de su Señor es Jesús. David tenía todas las intenciones de ser un hombre conforme al corazón del Señor, pero también pecó y falló. Y falló gravemente. Homicidio o maquinación de homicidio. No lo mató al marido de Betsabé, pero maquinó. Es actor, actor intelectual, se le llama, del homicidio. Segundo, adulteró. Lastimosamente no pudo cumplir. Por eso, aunque David fue un gran rey,
que fue la profecía, cuando David quiso levantar la casa, vendrá un rey, del cual vendrá de tu descendencia, que su trono no tendrá fin. Todos mis hermanos somos siervos de ese Señor. Y aunque tengamos toda la fuerza y toda la energía y todo el corazón correcto, no debemos llevar a las personas a que se fijen en nosotros, sino en Él. Él es el verdadero clavo firme. Él es el verdadero siervo, Él es el verdadero siervo sufriente, el verdadero siervo escogido. Él es el verdadero ser, o el hombre que Dios escogió para que su reino y Él cuide la casa real para siempre. De su reino no tendrá fin. Y por último, quiero llevarte a Mateo 16, perdón, a Lucas 16. Ya te voy a decir el verso, Lucas 16, verso 1. Y nos habla acerca de la parábola del mayordomo infiel. Lucas 16, 1 dice, decía también Jesús a sus discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. 2. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. 3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya en la administración, algunos me reciban en sus casas. 5. Llamando a cada uno de los deudores, su señor le dijo de su señor le dijo el primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Le dijo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y recibe 50. Y escribe 50. Después dijo otro, ¿tú cuánto debes? Respondió 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Por eso yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les va a dar las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les hará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y se, y se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Este mayordomo es un mayordomo que estaba a punto de ser quitado de su función. ¿Dios puede quitarme el ministerio? Sí. Ay, pero es que los dones y el llamado son irrevocables. Eso no quiere decir que no, Señor, no te quite. Este mayordomo se había confiado. Acuérdate que los mayordomos estaban en las casas y aunque eran esclavos y jefes, aunque no recibían nada, tenían comida, tenían una autoridad, tenían una postura, pero no estaba haciendo su labor. Entonces por eso dijo, no puedo, si me botan de la casa, no voy a mendigar. ¿Qué más iba a hacer? Había sido mayordomo toda su vida. No voy a trabajar en otra cosa. Y comienza a ser sagaz. La palabra sagaz es astuto, inteligente. Y comienza a llamar a los que le debían a su amo y comenzó a hacer negocios con ellos. ¿Para qué? Para que cuando venga su amo y vea la obra que había hecho, diga, ok, y le dijo, elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Y aquí dice una frase, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y es claro, muchos de nosotros tenemos llamado de parte de Dios, tenemos dones de parte de Dios, pero no hacemos absolutamente nada.
No le hablamos a nadie de Jesús, no le predicamos a nadie el Evangelio. Estamos en una iglesia local y no servimos. ¿Por qué? Porque estamos con dificultades y está bien, pero todo el tiempo. De nada le sirve a un hombre o una mujer que está siendo preparado y formado en teología, enseñanza bíblica y ministerial, que no haga nada. Me llama la atención alguien que estaba hablando el otro día con esa persona, de un estudiante, y dijo que las compañeras de trabajo de ella ya se habían enterado que estaba estudiando teología. Y dice que todos los días a las 4 de la tarde, no recuerdo qué hora exactamente era, pero a las 4:30 de la tarde, llegaba en vez de la hora del té, llegaba la hora de la enseñanza. Y que las compañeras le preguntaban, ¿y qué es que has aprendido? Cuéntanos de tus clases. Entonces ella le decía las cosas que estaba aprendiendo en sello. Y yo dije, qué bonito, porque para eso estás aquí. Dice, los hijos de este siglo, o sea, los malos, son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esa parábola? Que los cristianos, en términos de versión guayaquileña, somos quedados. Pastor, yo ya le dije que venga a la iglesia, pero me dijo que no. Pastor, yo lo voy a llevar este viernes a la actividad, pero después ya me dijo que no. O llega el día, ay, todito me dijeron que no, ni uno vino. El otro día hablaba con alguien que estaba lejos, estaba apartado. Era un productor de radio que me invitó a su programa y yo predicaba en esa radio, una radio conocida en Guayaquil. Y no era cristiano, pero me invitaba a mí a estar ahí, hablábamos y esto y lo otro y lo otro. Y en una ocasión le dije, ¿sabes qué? Y bueno, ya estaba listo para recibir a Jesús. Me dijo, ok, me interesa. Voy a ir a tu iglesia, ¿te parece? Me dice, sí, claro, te invito. Llegó el domingo y lo llamé. Le dije, hola, te espero hoy. Me dice, pastor, ¿qué tal? O Brian me dijo, mira, quiero decirte que me vino a ver otro hermano en la iglesia y me llevó en su carro a la iglesia. Y bueno, fue a la iglesia de él. Entonces yo dije, rayos, alguien fue más sagaz que yo. Gracias a Dios ese muchacho ya está convertido, se bautizó, está sirviendo en una iglesia. Y gloria a Dios, al fin y al cabo. El problema es que muchas veces nosotros, teniendo bienes, que es lo que el Señor está diciendo, teniendo carros, teniendo motos, teniendo, así sea $1, te paso viendo en la metrovía, no sé cómo hacer eso, pero nos vamos en la metrovía juntos. No hacemos nada. ¿Cómo estás administrando tus bienes? El Señor le dijo, hagan amigos a través de las riquezas injustas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? El dinero de este mundo es injusto, para que cuando se acaben los reciban en las moradas eternas. Haz amigos a través de la riqueza que Dios te dio. Esos amigos son gente que reciba a Jesús. No me gustaría que Dios hable de mí como a ese pastor que está encargado de casa del Señor, que no ha hecho nada por el Evangelio. Le voy a poner otro que sí vaya a hacer. No quisiera que Dios hable de ti así igual. A ese estudiante del seminario que no ha hecho nada con lo que le entregué, ya tengo a otro que sí lo hará. Porque quiero decirte algo. Dios se puede buscar otra persona que haga lo que tú no estás haciendo. Con todo el dolor en nuestra alma. Si no, pregúntenle a Saúl. Es muy dura esta parábola, pero el Señor termina diciendo, escuche, si no han sido fieles en el uso de las riquezas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Es el reino de los cielos. Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, o en lo que no es de ustedes, ¿quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. ¿Qué estás haciendo con los bienes que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo con los talentos que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo? Si lo primero que pensamos es cuando hay un problema, ya me voy a retirar del seminario, ya me voy a retirar de la iglesia, ya me voy a retirar del servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no dice ya me voy a botar el trabajo? Estás ahí porque necesitas el dinero.
actuemos como un Sebna, que está buscando para sí mismo lo suyo. Actuemos como un Eliaquín, que tiene un corazón, que va a ser como un padre para Jerusalén. Y que iba a ser como un clavo firme. ¿Sabes lo que es un clavo? Este cuadro que está aquí atrás está sostenido por un clavo. Yo confío que ese clavo no está mal puesto y que no se va a caer esto. Cuando Dios pone una carga, espero que se vea, por ese clavo que está ahí, espera que se mantenga firme y que no se caiga lo que está puesto ahí. Te hago una preguntita. ¿Será que estás puesto firme en lo que Dios te entregó? Porque si yo hubiera visto ese clavo medio chueco, medio mal puesto, ¿usted cree que yo ponía esto? Mientras estaba transmitiendo se iba a caer ese cuadro. Así cuando Dios nos entrega muchas cosas y no somos como clavos firmes, sino que somos como clavos débiles, que terminamos mandando por la borda y por la basura todo lo que Dios nos entregó. Meditemos esta noche. Si somos un Semna o somos un Eliaquim. Y si te sientes débil esta noche porque no puedes continuar con las cosas que te pasaron, es ahí donde debes pedirle fortaleza al Señor. Señor, fortaléceme para continuar tu obra. Les recomiendo una película que vean, por favor. Si ya la vieron, vuelvan a ver. Se llama Pablo, apóstol de Cristo. ¿Quién ya ha visto esa película? Pablo, apóstol de Cristo. Mírenla. Estaba en Netflix, creo. No sé si ya la habrán sacado. Y hay una parte que me encanta de esa película que terminó hablando a mi corazón. Lucas estaba encarcelado, le iban a matar con los leones. Y Pablo hace una oración y les dice, Señor, permítenos terminar de escribir la historia. ¿Qué historia? El libro de los Hechos. Lucas escribió Hechos y relata la historia de Pablo. Mi hermano, mi hermana, si tu clavo se cae, no habrá quedado referencia de lo que Dios te mandó a hacer. Oro para que el Señor te permita terminar la historia que va a contar contigo, la historia que va a contar de ti, de tus generaciones, de tu descendencia, para que seas honra para la casa de tu Padre. Cuando un hombre y una mujer deciden servirle al Señor y dejar todo este mundo y toda esta vida, se vuelven en honra para la casa de su Padre. Y su primer Padre es el Padre eterno. Y por ende, sus generaciones. Eliaquín se convirtió de un esclavo en honra para la casa de su Padre. Amén. Oramos para que el Señor te fortalezca, te permita continuar, te permita avanzar, que termines esta carrera de teología y le vayas a servir como un siervo fiel al Señor, como una sierva fiel al Señor. Oremos. Jesús, gracias por cada estudiante que hoy se conectó y que se va a conectar y que va a ver esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tu palabra produzca transformación en nuestro corazón, Señor, que entre como espada de doble filo. Y el Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu, transforme a tus hijos y a estos estudiantes que están formándose en este seminario. Gracias por los Eliaquín que levantas, Señor. Gracias por los mayordomos fieles que levantas, que administrarán los talentos, los dones, el llamado que les diste para hacer tu obra, Señor. No como dueños en la grey, sino como fieles siervos tuyos, Señor. Bendícenos, fortalécenos, Señor. Llénanos de ti para hacer tu obra en este tiempo. Te damos gracias, Jesucristo, por habernos escogido y prepararnos para el ministerio. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén.